Si creas contenidos digitales o eres fotógrafo, desarrollas software, haces cualquier tipo de creación intelectual, el derecho de autor debe ser un aliado tuyo. La mayoría de creadores ignora por completo los temas legales y entiendo por qué, pero si uno quiere profesionalizar muy bien toda la gestión alrededor de la creatividad y las creaciones intelectuales, sí o sí uno debe conocer derecho de autor, así que en este video les voy a contar algunas generalidades que deben aprender para no embarrarla en la gestión del manejo de todas esas creaciones buenísimas que ustedes deben hacer. Yo soy abogado de propiedad intelectual, específicamente de derecho de autor, y muchos, por no decir el 99% de los casos que me llegan es por autores o creadores que no tienen ni idea de los aspectos legales y cometen unas burradas impresionantes. Firman cosas que no deben firmar, entregan cosas que no deben entregar, ni siquiera tienen idea cómo gestionar, cómo comercializar, y muchos de ustedes hacen creaciones con un ánimo de lucro, con la finalidad de licenciar a otros o vender sus obras, o que se utilicen en emisoras, en televisión o en plataformas digitales, infinidad de cosas que uno puede hacer con las creaciones. Está bien, pero deben ir acompañados de unos aspectos legales, que si bien el creador no es abogado y no debe entenderlas todas de principio a fin, sí debe tener unas nociones generales, pues para generar alertas en la cabeza y que cuando uno vea un contrato diga, uy, esto está como raro, no soy experto, pero voy a preguntarle a alguien que sí sabe, y así nos evitamos problemas ya cuando firman el contrato. Normalmente los creadores en la emoción de vender algo firman lo que les pongan al frente y los errores son así. Y ya después perdieron su obra o no les pagaron lo que les debía pagar o la están utilizando de una manera que no debían. Pero ¿para qué lo firmaron? Todo es por desconocimiento del derecho de autor. Así que empecemos por lo básico. ¿Qué es el derecho de autor? El derecho de autor es una rama que viene de la propiedad intelectual, que es lo grande. Una subrama es el derecho de autor, que se encarga de proteger un tipo de creaciones específicas. ¿Cuáles? Las obras literarias, entendamos obras literarias por todo lo que se manifiesta en un lenguaje escrito. Es decir, poemas, letras de canciones, libros, artículos, sea para revista, prensa o en la academia, cartas, informes, manuales, procedimientos, todo lo que ustedes redactan prácticamente a diario, eso puede ser una obra literaria porque es una forma de expresión por escrito. También el derecho de autor protege el software. El software, aunque digamos que lo asemeja a una obra literaria porque el software tiene unos códigos y los códigos es un tipo de lenguaje, unos códigos fuentes, un tipo de lenguaje, y por eso la ley lo ha interpretado que es como un tipo de obra literaria y el software se protege por derecho de autor. Y también están las obras artísticas, que la ley no dice, mire, las obras artísticas son estas 3 o estas 5 puntos, no. Como el arte es tan raro y pueden salir nuevas manifestaciones de arte, lo que dice la ley es que todo lo que tenga un mérito artístico puede alcanzar la protección de derecho de autor, pero lo más normal es que dentro del arte encontremos música, cine, televisión, teatro, baile, arquitectura, litografías, fotografía, obras plásticas, esculturas, pinturas, dibujos y bueno, todo lo que por lógica o sentido común ustedes y yo entendemos que es artístico. Eso es lo que protege el derecho de autor. Aquí no metemos ni inventos en el campo de la electrónica, ni inventos en otros campos como la medicina. Aquí no metemos marcas, aquí no, que hablamos es de proteger obras literarias, software y obras artísticas. Eso es lo que protege el derecho de autor. Bueno, ya sabemos que protege el derecho de autor, viene la segunda pregunta fundamental. ¿A quién protege el derecho de autor? Y aquí hay dos respuestas. Primero, protege a los autores. ¿Quiénes son los autores? Siempre va a ser una persona natural. Por lo menos en la mayoría de leyes de los países en el mundo, creemos que el autor es una persona natural. ¿Por qué? Porque el ser humano es el único que tiene la capacidad de crear. Todo nace del ser humano. Las empresas no. Las empresas, aunque si bien tienen derechos y obligaciones, son entes ficticios que se componen o se conforman por seres humanos y el único que tiene la capacidad de crear es un ser humano. Por eso un autor siempre va a ser una persona natural. No le vamos a llamar autor a una persona jurídica, a una empresa, ¿ok? Claro, las empresas pueden ser dueñas de ciertos derechos que se hay sobre las creaciones, pero eso ya vamos a hablar más adelante. Pero autor como tal es una persona natural, ¿listo? Y esa persona natural que crea la obra es quien tiene los derechos que el derecho de autor le otorga, que ya vamos a hablar con eso más adelante.
Por eso ahorita en el mundo de la inteligencia artificial se está dando una discusión que no se ha regulado como tal, pero ya les voy a contar por qué se dice así. La inteligencia artificial ya ha creado cosas que podemos llamarlas originales y se preguntan, ¿el derecho de autor puede proteger las cosas originales, las obras originales que crea la inteligencia artificial? Hasta el día de hoy les decimos no. ¿Por qué? Porque el derecho de autor se encarga de proteger a los autores y ya sabemos que autor es una persona natural, es un ser humano, por lo cual una inteligencia artificial no tiene esa calidad, por eso las obras que crea la inteligencia artificial no se protegen por el derecho de autor, por más buenas, originales que sean, no se protegen. Cosa diferente es que un autor, un creador, utilice la inteligencia artificial como una herramienta que ayude a construir una obra creada por él. Eso es diferente porque simplemente la inteligencia artificial se vuelve un apoyo como una herramienta, pero no es la que crea la obra como tal, no es darle una orden para que crea algo ella solita, no, simplemente es una herramienta que me ayuda a pulir o a crear cositas dentro de una creación más global que yo estoy haciendo. Esas sí se pueden proteger, pero las que hace la inteligencia artificial simplemente por una orden, esas no se van a proteger porque protegemos a los autores, que son personas naturales. Ahora bien, el derecho de autor no solamente protege a los autores, protege también a aquellas personas o empresas que por alguna situación terminan siendo los dueños de ciertos derechos de autor o que la ley otorga a los autores. ¿Qué pasa? Para darles un ejemplo, tenemos un autor de una fotografía. Una empresa está interesada en comprarle los derechos de autor de esa fotografía a ese autor. Claro que sí, firman un contrato donde el autor, persona natural, le cede o le vende o le transfiere, el verbo que usted prefiera, le cede los derechos de esa fotografía a la empresa. Esa empresa compra los derechos de autor, algunos en particular, ya les voy a decir cuáles, compra los derechos de autor, es decir, esa persona, esa empresa no es el autor, pero se convierte en el dueño de los derechos. A ellos se les llama titulares derivados. Es decir, porque no son los creadores, pero por alguna razón, en este ejemplo que les di, por virtud de un contrato, termina siendo dueño de los derechos sobre una obra y podrá utilizarla como prefiera. Otro ejemplo, ustedes trabajan para una empresa, tienen un contrato laboral o de prestación de servicios, normalmente laboral, y en ese contrato laboral, por allá al fondo, en esas cláusulas que no les gusta leer, a ustedes les encanta leer las cláusulas de horario de trabajo y salario, me imagino, pero por allá al fondo esas cláusulas donde ya uno está cansado de leer, dice propiedad intelectual, 2 puntos, y dice algo así como todas las creaciones intelectuales que ustedes hagan en cumplimiento de sus funciones laborales, los derechos de autor van a ser de la empresa a la cual trabajan. Entonces, miren que ustedes son los autores, pero en virtud de ese contrato laboral, los derechos de autor se transfieren a la empresa a la cual trabajan. Entonces, ustedes son los autores y la empresa a la cual trabaja ya se convierte en el nuevo dueño, a eso les llamamos titular derivado. Otro ejemplo, tenemos un autor, tiene varias canciones y el autor fallece. ¿Qué pasa cuando el autor fallece? Hay una sucesión y en la sucesión a sus herederos se les otorgan todos los bienes, el carro, la casa, la ropa que dejó. Entre esos bienes se pueden colocar las obras o creaciones intelectuales que dejó la persona fallecida y se le pueden otorgar los derechos a uno de sus hijos, a la esposa o esposo, a los padres, todo depende del caso particular. Ese heredero podrá gozar de los derechos de autor por un tiempo específico, depende del país, y él se convierte en un titular derivado. Vuelvo y repito, no es el autor, pero por efectos de una causa, en este caso causa de muerte, hereda unos derechos de autor sobre una obra en particular. Entonces a ellos también los protege tanto al autor como a los titulares derivados. Y aquí viene un punto fundamental que todos deben conocer. Y el punto es, ¿qué derechos le otorgan los autores o la ley de derecho de autor y desde cuándo? En un video anterior les comentaba que la protección del derecho de autor empieza desde la creación misma, no desde que yo hago un trámite, desde que hago un registro, no. Los registros los hago por un tema de seguridad legal, por sentirme más fuerte legalmente hablando, pero no es obligatorio. Desde la misma creación, desde que yo pinto, desde que tomo la fotografía, desde que hago las líneas de código fuente, desde que escribo, desde ese mismo instante, la protección del derecho de autor cubre al autor y a la obra como tal, así no haya sido finalizada. Entonces, desde el mismo instante en que creo la obra, tengo 2 tipos de derechos, unos que se llaman morales y otros que se llaman patrimoniales. Empecemos por los morales. Aunque no los voy a escribir uno por uno, esto será ocasión de otro video si a ustedes les interesa.
les voy a decir las características de estos derechos morales que son fundamentales para su gestión como creadores. Como su nombre lo indica, son derechos morales, son de la moralidad, son más derechos, no son derechos de explotación económica, son derechos más como de la esencia del autor, son derechos de su espíritu, de su reconocimiento. Y esos derechos se caracterizan porque, uno, son perpetuos, no se vencen nunca, así el autor haya fallecido hace 10.000 años, los derechos siguen vigentes, pero además son intransferibles, no se pueden transferir, yo no los puedo vender por un contrato, no los puedo ceder, nada. En contraposición, los derechos patrimoniales, como su nombre lo indica, son del patrimonio, son de explotación económica y son temporales, todo depende de cada país, y sí son transferibles. Así que tengo los derechos morales y tengo los derechos patrimoniales. Los morales son perpetuos e intransferibles, los patrimoniales son temporales dependiendo de la ley de cada país y sí son transferibles. Así que si ustedes escuchan una noticia como, mire, tal artista musical le vendió los derechos de autor de su canción a Sony, perfecto. Ustedes ya entienden que lo que le está vendiendo son los derechos patrimoniales, que sí son los que se pueden vender. Los morales no. Los morales siempre le van a pertenecer al autor. Por ejemplo, entre los morales, el más importante es el derecho a ser reconocido como el autor de las obras. Significa que si yo le vendí los derechos de una canción mía a Sony, Sony puede hacer con la obra musical lo que quiera porque es el nuevo dueño. Podrá explotarla, venderla, ponerla en conciertos, poner a otros artistas a cantar la misma canción, puede explotarla comercialmente como quiera, con la condición que siempre que la utilice debe citarme a mí como el autor de la obra, porque es un derecho de reconocimiento que yo nunca voy a perder, porque es un derecho moral, es intransferible y es perpetuo. Por ejemplo, obras antiguas como Don Quijote de la Mancha, donde el autor falleció hace muchísimos años, ya la obra es libre, cualquiera la puede utilizar, cualquiera puede hacer versiones adaptadas, lo que quiera. Claro, siempre y cuando siempre reconozcan a Miguel de Cervantes como el autor de la obra, porque esa obligación es perpetua, nunca se va a extinguir, nunca se va a vencer. Entonces ustedes tienen derechos morales y patrimoniales y los que pueden gestionar, comercializar y demás son los patrimoniales, sí son los que, con los que uno nutre las licencias, nutre un contrato de cesión, todo depende de la gestión comercial que ustedes quieren hacer como creadores. Repito, en otro video vamos a ver derechos uno por uno para que ustedes conozcan más a profundidad qué pueden hacer, qué no pueden hacer y cómo firmar un contrato, qué alertas deben tener. Bueno, todavía nos queda mucha materia de derecho de autor para comenzar. Si les gustó este video, por favor suscríbanse, es la forma en que me apoyan. Denle like si les gustó también y por favor díganle a los demás creadores que conozcan que hay un nuevo canal que está enseñando sobre derecho de autor de una manera sencilla para que no cometan muchísimos errores que otros creadores han cometido por ignorancia de derecho de autor. Aquí se pueden preparar, así que por favor suscríbanse e inviten a personas.